Reciban un cordial saludo de parte del Seminario de CEPA y de parte de todos nosotros les deseamos una muy feliz Navidad. Hoy continuamos con nuestra serie de reflexiones navideñas y hoy quiero llevarnos a reflexionar un poco en la deidad y la humanidad de Cristo. Cuando nosotros pensamos en lo que es la Navidad, muchas veces se enfoca en las fiestas, en ver amigos, en las compras, en los regalos, pero muchas veces se nos olvida el significado real de esta celebración. En esta serie hemos venido hablando un poco de esto y de dónde viene y cuál es el significado, y algunos de los profesores pues han hablado de esto. Y hoy quiero llevarnos a meditar un poco en la importancia de la encarnación, de ese evento que sucedió, no sabemos en qué fecha, pero ese evento que sabemos que sucedió, que es histórico, en el que se da el nacimiento de Jesucristo. Para esto vamos a ir a Filipenses 2, del 6 al 7, donde vamos a leer un poco de lo que Pablo nos habla acerca de Jesucristo y lo que significó este evento. Entonces, Filipenses 2, del 6 al 7, dice lo siguiente: Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser el igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, este pasaje nos habla de ese evento que sucedió donde Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Y quiero llevar nuestra atención al hecho de que Cristo es Dios. Parte de lo que Pablo nos dice en Filipenses es que él tenía la naturaleza de Dios y que él tomó el ser Dios como algo a lo que no se aferró, y más bien tomó esa naturaleza humana. Entonces, Cristo, siendo Dios, se humilla y se hace humano, se hace hombre. ¿Y para qué hace esto? Pues para traer salvación. Entonces, el pasaje nos lleva a considerar el hecho de que Cristo, siendo lo más valioso que existe, Cristo siendo el Dios mismo, toma la naturaleza de los hombres, de hombres y personas que no merecían que Él estuviera con nosotros. Entonces, ¿por qué celebramos nosotros este evento histórico? ¿Por qué celebramos nosotros la encarnación? Primero porque esto mismo, Dios se hizo hombre para estar con nosotros. Vemos que Isaías habla de Cristo como Emmanuel, Dios con nosotros. No fue simplemente que como algunos lo ven, que nació un gran maestro en Jesucristo. No, no. Dios vino a estar con nosotros. Dios vino a traernos salvación, dándonos a su Hijo, que es el mismo. Esto nos lleva un poco al concepto del Día del Señor, ¿verdad? El concepto escatológico del Día del Señor, donde se habla de ese momento que se espera en el que Dios interviene en la historia para salvar. Y claramente en el nacimiento de Jesucristo nosotros vemos a Dios interviniendo en la historia para proveer salvación. Vamos a ir también a Juan 1, al prólogo de Juan, donde se nos habla un poco en una manera un poco más poética, de qué fue lo que sucedió ese día, ese momento en el que Dios decide enviar a su único hijo y él pues nace a través de la Virgen María. Dice en Juan 1:14, vamos a leer solo ese pasaje. Dice: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muchas veces podemos leer este pasaje y simplemente verlo como, qué lindo el verbo, ¿verdad? Pero aquí está hablando de una manera muy filosófica, de una manera muy poética, de ese mismo Dios. En los primeros pasajes de este prólogo de Juan, él habla de que ese verbo es Dios y estaba con Dios. Pero ahora nos dice, y el verbo
habitó entre nosotros. Esa palabra que usa ahí, no siempre, para entenderla hay que ir al griego donde nos habla de que está poniendo su tienda entre nosotros. Entonces, cuando se nos habla de la encarnación, no es simplemente el nacimiento de una persona más, de una buena persona, es el hecho de que Dios interviene en la historia para salvar a través de darnos a su Hijo, darse a sí mismo, para que hubiera un sacrificio. Algo que nos decía un profesor cuando yo estaba en el seminario era que desde el momento del nacimiento, ese nacimiento apunta al sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces nosotros celebramos la encarnación, celebramos ese momento en que Dios interviene en la historia para proveer salvación, para poder proveer un medio para que los que creen en Él puedan ser salvos. Entonces, consideremos eso, ¿verdad? Que es el nacimiento del Dios mismo, hecho hombre. Y quiero apuntarnos antes de terminar al credo niceno, que nos habla directamente de quién es Jesucristo. Una sección dice, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. El entender el concepto de lo que sucedió cuando Cristo nació, ese bebé que estaba en ese pesebre, fue ese sacrificio propicio que fue proveído por el mismo Dios para proveer salvación a quienes creen en su Hijo Jesucristo. Nosotros como creyentes deberíamos emocionarnos de esto, deberíamos celebrarlo, aun si en esta época navideña puede que no sea la más alegre, no sea la más, puede que nos falte alguien a nosotros, puede que las cosas no hayan ido bien este año, pero llegamos a la época navideña sabiendo que lo más difícil que fue vencer el pecado, ya Dios lo logró a través de enviar a su Hijo Jesucristo a hacer ese sacrificio que moriría por los pecados de todos los que creen en Él. Les deseamos una muy feliz Navidad y que este tiempo de celebración sea enfocado en la cruz, que podamos volver a ver a ese pesebre y ver al bebé Jesús ahí que todos tenemos en nuestras casas, pero también podamos ver a la cruz y veamos lo que ese bebé significaba para la salvación de todos los que creen en Él. Que Dios los bendiga. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.